inicio a esta predicación, que es lo que Dios quiere hablar el día de hoy a cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Gloria, honra y alabanza a tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega. Gracias, Padre, por este tiempo y queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sean bienvenidos a Casa Amistad y Restauración. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartirte algo acerca de lo que Dios ha hablado a mi vida. Y el día de ayer teníamos una clase en la que veíamos cómo Dios quiere comunicar al hombre. Y en tantos países y con tantas lenguas, cómo Dios se comunica al hombre. Cómo Dios comunica al hombre. Cómo Dios expresa al hombre los anhelos de su corazón. Y algo que tenemos que tener presente, por decir, aquí en México pues hablamos una lengua. Y eso nos sirve para poder comunicarnos, para poder expresar lo que hay en nosotros. Pero también hay gente que va a Estados Unidos y gente que de México va a Estados Unidos y no habla el inglés. Y recuerdo alguna ocasión una persona que decía que estaba allá y no tenía llaves para entrar al departamento donde estaba viviendo, no sabía hablar el inglés y pues tuvo que esperar y no había cómo poder comunicar lo que estaba pasando. Entonces, ante estas situaciones, bueno, pues damos gracias a Dios que aquí podemos comunicarnos, podemos expresar lo que hay en nosotros. Pero en esto de comunicar también debemos tener cuidado. Hace unos días en la semana me invitaron a un grupo de AA a compartir. Y bueno, pues me llevé a uno de los usuarios, fuimos a compartir, estuvimos ahí más de 4 horas. Nosotros tuvimos 3 participaciones de aproximadamente unos 15 minutos cada uno, 15-20 minutos, pero todo el tiempo, o sea, fuera de nosotros, la expresión eran groserías. Las palabras más, vamos a decir, más ligeras eran las mentadas. O sea, imagínate. Sí, y el estar nosotros ahí, de verdad es un momento que llega a ser incómodo. Porque nosotros, el Señor ha cambiado nuestras vidas. Porque el Señor nos enseña que debemos vivir de una forma diferente. Y verdaderamente veía en esta forma, en estas pláticas, veía cómo entre más groserías decía un expositor, más se le aplaudía, más se le reconocía. Entonces imagínate nosotros, ¿verdad? Que no decíamos. La dinámica estaba que iban a pasar 2 usuarios y al último iba a pasar yo, pero tuve que intervenir, entré en medio para explicarles por qué hablábamos diferente. Y esto pues vemos que causa asombro en las personas. Son raros, ¿no? O sea, que no digan que no conocen las groserías, siendo alcohólicos y drogadictos, que digan que no conocen las groserías, se pueden expresar pues como quieran. Y había la libertad de hacerlo. Sin embargo, bueno, el tener que obedecer a Dios. Yo hoy quiero hablarte acerca de este cuidado que debemos tener en las palabras. Y he titulado a esta predicación: el poder de la boca es como dinamita. ¿Sí? El poder de la boca es como dinamita. Y bueno, hay personas que piensan que podemos expresarnos de la forma que queramos, siempre y cuando digamos la verdad. Siempre que no mientas, o sea, pues tienes libertad de expresar. Pero sabes que el expresarte, muchas de las veces, aunque sea verdad, puedes hacer daño. Tus palabras pueden ser como dinamita que destruyen a una persona. Y esto es algo de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, enseñarnos a utilizar las palabras, enseñarnos cómo debemos conducirnos, cómo debemos hablar. Muchas de las veces esto se vuelve un engaño, no una fiesta, porque mientras estamos en la casa de restauración, amén, aleluya, hermano, Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor, bendiciones. Pero están allá afuera, éntrale, hijo de su tal por cual, y vamos a ver a cómo nos toca.
¿verdad? A veces, bueno, si tienes carro, pues ahí le pones un pececito, pero el que maneja es un tiburón, ¿verdad? Por toda la forma como se expresa. Y el cristiano debería de expresarse de la misma manera, siempre. Entonces el Señor quiere hablarnos, nos enseña que aunque tengas que decir una verdad, tienes que sopesar las palabras antes de decirlas, porque con tus palabras puedes hacer daño a muchas personas. ¿Y qué decir nosotros? Bueno, el libro de Proverbios, de hecho hoy vamos a ver muchas citas de Proverbios que nos hablan acerca del cuidado que tenemos que tener al hablar, al expresarnos. Y pues bueno, vamos a iniciar en Proverbios 18:21. Dice la palabra de Dios, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces fíjate tan solo, ¿no? El saber que hay un poder en la boca, que podemos asesinar a las personas, que podemos ser de edificación para las personas. Hay poder en la palabra, y ese poder como dinamita puede ser para destruirlo. Debería de ser para edificación. Y bueno, pues también vamos a ver Proverbios 11:9. Proverbios 11:9. Dice la palabra de Dios, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Bueno, pues aquí nos habla del hipócrita que daña a su prójimo. Una persona hipócrita, hemos visto que un hipócrita es alguien que se disfraza, alguien que finge ser amigo, pero en realidad no lo es. Y aquí entra mucho de lo que puede ser la envidia. Y puede dañar con esta palabra fingida de amigo, de hermano, de cristiano, de consejero, pero la intención es dañar, y esto es hipocresía. Entonces nos habla aquí la palabra de Proverbios, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, ¿sí? Y fíjate, en el libro de Santiago nos habla del peligro que es la lengua. Fíjate, esto es importante que lo analicemos. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8. Entonces el Señor nos está enseñando, nos está edificando, nos está capacitando para poder enfrentarnos al mundo. Pero es necesario que nosotros obedezcamos la palabra. Dice aquí Santiago 3, 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño. O sea, creemos que a veces hacemos daño o lastimamos a las personas pues con los golpes. Ahí sí dañas a una persona. Pero aquí nos habla de un miembro que es muy pequeño. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño, bueno, un cerillo puede encender un bosque. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate, estamos hablando de la lengua, nada más para que te eches un taco de lengua. Dice versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea que el hombre tiene la capacidad de domar a tantos animales. Hoy puede domar a los leones, las serpientes. El hombre tiene esa capacidad de domar a todos los animales. Pero fíjate lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Ve? La lengua nada más, o sea, ¿cómo podemos hacer daño con nuestras palabras? Y el Señor nos enseña el cuidado que debemos tener para expresarnos. De verdad que este día que estábamos en el grupo, de verdad, había tantísima gente y hablaban de todo, ¿verdad? De todo lo que es en groserías.
hablar de sexualidad de una forma vulgar. Había chicas, había jovencitas, de hecho, creo que era una niña, y hablar con tanta vulgaridad, con tanta perversión, y esto era jactarse de las groserías. Entonces, el Señor nos habla a nosotros como iglesia del cuidado que debemos tener al expresarnos. Entonces nos enseña que la lengua nadie la puede domar. Y hay un pequeño problema en la iglesia que se llama lengua. Y Pablo habla a la iglesia, a la asamblea de creyentes, eso es la iglesia, ¿sí?, que están creciendo a la estatura del varón perfecto. Porque eso nos jactamos nosotros los cristianos, estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Y Pablo nos habla a la iglesia, no está hablando al mundo, no está hablando a la gente de la religión, está hablando a los cristianos, del cuidado que debemos tener de expresarnos. Vamos ahí a la palabra de Dios, vamos a Efesios 29. ¿Sí? Efesios 4, 29, perdón. Amén. Una palabra. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Cuántas? Ninguna. Dice ninguna. No te está diciendo que vayas disminuyendo, que ya digas el 10% de las groserías que decías. Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Está hablando a la iglesia, a los santos. Ninguna palabra, es ninguna. Es que antes decía como 100, ya nada más digo 99. Ya voy al 50%. Dice ninguna palabra corrompida. Esto es para la iglesia. Y lamentablemente estamos en un mundo lleno de maldad. Hoy los jovencitos, ¿no? ¿Cómo se expresan? Las jovencitas, ¿cómo se expresan? Y de verdad este tema fue precisamente por eso, porque el estar en esta agrupación fue incómodo. Escuchar cómo hablaban de todo. Y no es porque nos espantemos o no conozcamos las groserías. Imagínate, crecí en la Merced. Amén. Imagínate cómo se habla ahí, ¿verdad? Entonces no me espanta esta situación, sino que ahora lo hacemos un lenguaje para crecimiento, para recuperación. Y bueno, pues la palabra corrompida, fíjate, significa literalmente podrida, dañada, contaminada. En el tiempo de Pablo era usada para referirse a una comida descompuesta. Y bueno, todos sabemos lo que sucede cuando algo se pudre, ¿verdad? O sea, imagínate, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra podrida salga de tu boca, ni una. Y Pablo toma esta palabra que para aquella época, cuando había la comida descompuesta, se decía, se podía expresar así. Entonces, imagínate que te comas esa palabra, que te comas esa comida. ¿Cómo va a caer a tu estómago? Paras en el hospital. Y eso no contamina solamente, o no hace daño solamente al que se la come, ¿no?, sino a los que están presentes ahí, pues, el olor. ¿Y qué se hace con esa comida? Pues se echa en una bolsa, se amarra bien y al bote de basura y se tapa, para que no contamine, para que no huela. Entonces así deberían de ser las palabras, guardadas, amarradas, echadas al bote de la basura, ahí pertenecen. Pero no, nosotros parece que nos gozamos con esto. Si nosotros somos cristianos y nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio, debemos tomar todas esas palabras y echarlas bien tapadas en el bote de la basura, para que nadie las pueda oler. Y dice también ahí en Santiago, vamos ahí a Santiago 1:26. Santiago 1:26. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Esa religión no sirve. Por mucho que cante, que salte y que aplauda en la congregación, si no refrena su lengua, todo es basura, es hueco. O sea que sí hay que tener cuidado de lo que hablamos. Batallero, cuando te subes a los camiones, o cuando no te dejan subir a los camiones, y le dices que Dios te bendiga, hermano. Gracias. ¿Verdad? Nos habla del cuidado que tenemos que tener aquí. Santiago una vez más dice, si alguno se cree, bueno, él se cree, ¿no? Religioso, y no refrena su lengua. Tenemos la capacidad de hacerlo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va dando guianza. La gente regularmente, bueno, veo los batalleros que regularmente ocupan la misma ruta. Y yo creo que la gente cuando los ve subir ya sabe que son cristianos. Yo creo que cuando los ve, que no los sube el camión, sabe que son cristianos. Pero cuando los escucha hablar, queda más confirmado que son cristianos. Bueno, eso espero que así sea. Dice ahí en Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Fíjate que estaba viendo que una persona al día dice aproximadamente 16,000 palabras en un día. Bueno, vamos a decir, a veces decimos que las mujeres hablan más, pero no, estamos más o menos, ahí vamos en promedio. 16,000 palabras por día. Y de esas palabras, ¿cuántas son de edificación? ¿Qué hay en tu corazón? Porque el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca buenas palabras, saca bendiciones, pero el hombre malo, mal corazón malo, saca palabras. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te conocen? Tienes 16,000 palabras que expresar. ¿Qué cantidad de ellas son de bendición? Entonces vemos la responsabilidad que tenemos. Fíjate, si en una semana, ¿cuántas palabras dices? Porque un libro trae entre 50,000, 100,000, un libro más o menos. O sea que en una semana podrías escribir un libro de tantas palabras que dices. ¿Cuántas de ellas son de edificación? ¿Cuántas de ellas pueden ser de bendición? ¿De cuántas de ellas Dios se puede gozar? Efesios 5, 3 y 4. Efesios 5, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, ni aun se hable entre ustedes, como conviene a santos, a apartados, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto es la iglesia, los que tienen que expresar. La iglesia, cuando ve este tipo de situaciones, corre. Pero a lo mejor te toca como a nosotros, quedarnos 4 horas escuchando para todo el repertorio de palabras obscenas. Y pues no creo que los de la casa, los que van conmigo, tuvieran ganas de decirlas. No creo que se sintieran identificados con ese tipo de palabras, porque después de un tiempo es incómodo escuchar tantas groserías. De verdad, es
impresionante que se diga todo eso. Y es respetable lo que creen, es respetable lo que dicen, pero no convence. Porque me dice que cuando uno se sube a una tribuna, Dios está escuchando todo lo que Él dice. Y todo lo que Él dice son palabras obscenas. ¿Crees que Dios se goza con eso? Si a los cristianos nos está diciendo que no mencionemos, que es más que salgamos corriendo cuando escuchemos ese tipo de palabras, ¿cómo pueden decir que Dios se goza en este tipo de palabras? Y bueno, pues en algunas versiones dice que hablar sandeces. Esto es una persona intelectualmente deficiente, habla tonterías, palabras indecentes. Y bueno, pues la Biblia prohíbe hablar de esta forma. La Biblia prohíbe los chistes groseros. Hay personas que ante cualquier plática, o sea, y te pones a platicar y ante cualquier cosa, saca luego el albur. Saca luego la palabra en doble sentido. Tienen esa capacidad. Bueno, México se caracteriza por eso. Porque para los albures es bueno. ¿Verdad? Pero esto no agrada al Señor. Y bueno, pues delante de Dios son tonterías. Y no estoy diciendo que Dios no le guste que nos reirá, que nosotros nos gocemos, que nos ríamos, que podamos hacer chistes. Dios no nos está prohibiendo esto, pero tenemos que hacerlo con decencia. Tenemos que divertirnos de una forma sana. Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, lástima feos. ¿Sí? Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Fíjate, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero está hablando de una alegría, de un gozo sano. No te estás diciendo palabras obscenas, palabras en doble sentido, albures. Tampoco está diciendo que tienes que vivir con una vida de amargura. ¿Cómo estás? Bien. Bendiciones, hermano. ¿Cómo estás? Contento. Díselo a tu cara. ¿Sí? Estamos a veces tan serios. Creemos que Dios está enojado, que Dios nos pide que no disfrutemos, que no conversemos. Bueno, a veces hay personas que piensan que soy muy serio, pero los que me conocen saben que no. Saben que me gusta decir cosas para reírme y para hacer reír, pero no de estas tampoco. Sí. El poder disfrutar es algo bueno, poder reírnos, gozarnos, pero tiene que ser conscientes de que somos hijos de Dios. Vamos ahí. Perdón, ya me perdí. Vamos a Efesios 4:31. Muchas de las veces cuando nosotros hablamos groserías, cuando hablamos palabras ofensivas, cuando hablamos chismes, muchas de las veces es porque hay amargura en el corazón. Y precisamente es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cambiarnos, quitar toda esa amargura del corazón. Cuando hay amargura en el corazón, por supuesto que lo que vamos a decir va a lastimar a las personas. A veces somos tan amargados que cuando vemos que alguien se ríe, nos molesta. Pero eso es porque hay amargura en el corazón. Dios nos está llamando a la libertad y que podamos expresar nuestra libertad y nuestro gozo. Pero si hay amargura, ten por seguro que vas a lastimar y que vas a hacer mucho daño. Por eso tienes que sanar tu corazón. Estamos ahí, Proverbios, dije, Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios: quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Qué más? Maledicencia y toda malicia. Cuando hay amargura en el corazón, entonces gritamos.
¿Cómo está tu corazón? ¿Qué expresas? Muchas de las veces podemos reír como familia cristiana, ¿verdad? Allá en la Amistad Cristiana Ciudad de México está el eje 8 y la doctora Pardillo dice el milagro del eje 8, porque vienen Carolines todo el camino, pero nada más atraviesan el eje 8 y entonces todos sonríen y todos dicen bendiciones. Los matrimonios se agarran de la mano, las familias llegan unidas. Van de regreso, atraviesan el eje 8 y otra vez hágase para allá. ¿Y qué me chacalea? Ya vio que me voltea a ver y empiezan las ofensas. ¿Sí? Entonces, si hay amargura en el corazón, no podemos expresar palabra de edificación. Nuestras palabras son como dinamitas que destruyen. Y aquí nos dice, ¿verdad?, a la iglesia: quiten de ustedes toda amargura. Y todo eso lo vas a trabajar en heridas del alma. Bueno, los usuarios y las visitas también están invitados a sacar por qué hay amargura en el corazón. Enojo, ira, gritería y, bueno, maledicencia y toda malicia. Ahí mismo en Efesios, el versículo 26 y 27, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. ¿Te das cuenta cómo la amargura pues nos hace y nos lleva, el pecado nos lleva a darle lugar al diablo? Muchas de las veces estamos en la reunión y le cantamos y le alabamos a Dios, y no estoy diciendo que no lo hagas con el corazón, pero si hay amargura, cuando llegues a tu casa, ¿verdad?, ahí va a salir realmente lo que hay en ti, toda esa amargura. Qué fácil es sonreírle a los hermanos de la congregación, qué fácil es darle bendiciones a los de la casa de restauración. Y ahorita los ven bien sentaditos, peinaditos, bien gozosos. Al rato tenemos una reunión a las 7 de la noche y ahí los conoce realmente cómo son. Y ahí realmente vemos, ¿verdad?, que las sonrisas se empiezan a borrar. ¿Y qué decir del chisme? Bueno, el chisme es algo que nos agrada, ¿verdad? Oye, ¿ya sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? A ver, platícame todo para orar. Quiero orar por esas personas, pero platícamelo todo. Le salió las ganas de orar al hermano, ¿sí? Proverbios 11:13. 11:13. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Bueno, pues ¿cómo andas? ¿Andas orando por los hermanos? ¿Sí? De verdad, ¿cuánto nos quita el Facebook de tiempo? De ahí nos enteramos de todo. Bueno, yo lo ocupo nomás para orar por esas personas, ¿eh? No crean que me gusta el chisme. Realmente se vuelve chisme. Hoy, bueno, ya para los jóvenes, ¿no? Facebook y no sé cuántos más medios para enterarse de las cosas. En nuestros tiempos era el chismógrafo. Era una libreta donde apuntaba, había preguntas que tenías que responder y te enterabas más o menos de las cosas. Pero hoy, pues no, ya te enteras de todo, con fotos y todo. O sea, la situación se pone peligrosa. Y pues bueno, ¿qué ver de todo esto? Y bueno, el chisme afecta al chismoso y a la persona de quien se hizo el chisme. Proverbios 17:9. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo.
bueno, pues tener que decir esto es uno de los principios que deberíamos de tener cuidado. Por decir, aquí en la casa hay consejeros. Yo mismo doy consejería. Y algo que les pido a los consejeros es que lo que se les diga, por favor, guárdenselo. Guárdenselo. Yo tuve la experiencia de aconsejarle eso, le he platicado a un amigo, que él pidiera consejería, que pidiera dirección a su pastor sobre una situación para él era algo que le causaba mucha vergüenza y que no lo dejaba llevar, estar en libertad. Y él fue y lo platicó con su pastor muy animado, porque pues, yo se lo dije, y él sintió que le había traído libertad de poder expresarlo. Pero el domingo que llegó a la congregación, toda la congregación sabía lo que había pasado. Imagínate cómo estaba su corazón. Esto es algo que es delicado y es importante darle, ¿verdad?, el respeto a las personas. Fíjate, ahí dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y bueno, pues vemos, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió. ¿Sí? Y uno de los nombres que tiene Satanás, o de los títulos, es diablo, que significa calumniador. Él calumnia, él es calumniador, y él trata de sacar las cosas. Pero fíjate, esta palabra en el original significa diabolos. Y esta misma palabra diabolos la encontramos hacia las mujeres, para que no sean calumniadoras, no sean diábolas. Eso está en 1 de Timoteo 3:11. Primera de Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no diábolas, ¿sí? No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, el cuidado que debemos tener de las palabras. Hermanos, debemos tener cuidado con el chisme, ¿sí? Y bueno, para los que quieren enterarse de todo para orar, porque no hay otra forma de decir si son cristianos, nos dice ahí Proverbios 18:8. Proverbios 18:8. Dice la palabra de Dios: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Por eso vas a caber bien en cualquier lugar si andas de chismoso, ¿verdad? Porque las palabras son como bocados suaves, pero no sabes el daño que se puede hacer por todo esto. También ahí en Proverbios 17:44. Perdón, es que le puse doble 4. 17:4 dice: el malo está atento, ¿sí? El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. O sea, nos habla la palabra del cuidado que debemos tener. O sea, si te gusta el chisme, te vas a gozar escuchando. Vas a buscar escuchar, vas a buscar sacar la sopa, ¿verdad? Apenas te comentan algo y luego vas y quieres investigar más sobre el asunto y no tiene nada que ver contigo. También Proverbios 20:19. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues, ¿con quién? Con el suelto de lengua. O sea, este no tiene freno, ¿sí? A los animales les ponen freno, pero este
no tiene freno, Hablaremos. ¿verdad? No la puede domar. Habíamos visto lo que nos decía Santiago, ¿no? Luego se va a comentar, a hablar, se va recio. Y cuando esto es cuando quieres hablar de otra persona, la palabra nos enseña de esto, ¿no? Muchas de las veces queremos hablar de las personas, pero algo es, ya le preguntaste a la persona si está de acuerdo en que comentes las cosas. Porque eres cristiano, ¿no? O por lo menos ya hablaste con esa persona. Porque el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que hablar con las personas antes de ir y divulgar y ponerlo el mal. Ahí en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. O sea, no vayas y lo divulgues primero. Tú y él solos. Esto es delicado, ¿no? Realmente algo que tú hayas hecho, que te hayas equivocado en algo y que alguien luego vaya y que lo diga. Pues es delicado. Entonces, para esto nos enseña la palabra el cuidado que debemos tener. Es hablarlo con la persona. Y eso es para que no se pierda. Dice, si te oye, has ganado a tu hermano. También Proverbios 25:9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. 10 dice, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Entonces, es el cuidado que tienes, ¿verdad? Que parecía que la boca solamente los cristianos la ocupábamos para la alabanza y la oración. Nos gusta el chisme, nos gusta hacer mal. Y como ya no te drogas, o como ya no te alcoholizas, o como ya no eres agresivo, piensas que no haces mal. No, con la boca podemos hacer mucho daño. Puede ser como dinamita, que hace mucho daño. Y también cuando alguien dice, estoy preocupado por la iglesia, o estoy preocupada por la iglesia, ¿qué crees que está haciendo? Está pidiendo permiso para hablar contra el pastor, contra los líderes, contra los consejeros. Estoy preocupado. Y ante cualquier situación, de hecho en la consejería, debemos de tener cuidado. Muchas de las veces, pues el estar del consejero, a veces la persona pues toma la confianza y abre su corazón. Esto es delicado. Para, bueno, las personas que les doy consejería, regularmente les pregunto, si hay algo que no quieras responder, no estás obligado a hacerlo. Porque tiene derecho a su privacidad, tiene derecho a guardar las cosas. Entonces, esto es delicado. Poder enterarte de las cosas tiene que ser para la edificación. Bueno, pues no es necesario muchas veces llegar a todos los detalles de las situaciones. Vamos a ver Proverbios 13:3. Y eso nos enseña que debemos hablar menos. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Entonces tenemos que hablar menos. La palabra, bueno, el chisme es una palabra corrompida, podrida, dañina. El chismoso es un foco de infección. Es el que te dice, ya te enteraste de la última, para ponerte, ¿verdad?, al corriente de todo. Bueno, pues cuando nos enojamos con los hermanos, también el cuidado que debemos tener. Jesús nos enseña cómo debemos hacerlo. Mateo 5:22. Mateo
Hebreos 5:22 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate, o sea, la palabra, ¿sí? Esta palabra quiere decir que si tú le dices a tu hermano estúpido, imbécil, bueno para nada, son palabras corrompidas, y delante de Dios tienes que dar cuentas. Y pues bueno, vamos a volver nuevamente a Efesios 4:29, donde nos dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos dice que toda palabra tiene que tener tres principios: que sea buena, que sea para edificación y que sea para dar gracia a los oyentes. Cuando hablas, ¿buscas esto o solamente hablas por hablar? La palabra debe ser para edificación. Proverbios 10:21. Proverbios 10:21. Proverbios 10:21. Amén. Dice la palabra de Dios, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí está. Cómo hablas, cómo te expresas, cómo ayudas a tu hermano, cómo son tus palabras. ¿Son como golpes? Una dice que es como golpes que hieren, la otra es como medicina. ¿Cómo son tus palabras? ¿Son de edificación? Una hiere y la otra sana. Algunos golpean con sus palabras. Fíjate que hay personas que creen que tienen el ministerio de enderezar a los torcidos, ¿sí? Y sus palabras son como golpes. Ya existe este ministerio. Es que tengo el ministerio de enderezar a los que se van mal. Y con sus palabras hieren. Y muchas de las veces están expresando verdad, pero debemos tener cuidado de lo que expresamos aún, sabiendo que es verdad. No basta con saber que es una verdad, tienes que tener cuidado lo que estás diciendo a tu hermano. Y muchas de las veces el poder expresar las palabras en el momento apropiado puede ser de bendición. Hay personas que no se dan cuenta del mal que hacen cuando hablan, y ellos creen que hacen el bien porque son cristianos. Haz de cuenta como en el mundial. Sí, todos vieron los partidos de México, ¿verdad? Vemos a las personas como todos están en una sala, más gordos que yo, pero eso sí, gritándole, te dije, muévete, pásasela, y quieren dirigir todo el partido. Ellos nunca hacen ejercicio, pero ahí están sentados criticando. Ahí están diciendo cómo se hacen las cosas, y muchos creen que tienen el ministerio de enderezar a los demás. No ponen en práctica nada, pero cómo critican a los demás. Muchas de las veces ahí sentimos que tenemos este ministerio. El Señor nos dice que cuando hablemos tengamos cuidado cómo hablar. Colosenses 4:6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: sean sus palabras siempre con gracia. ¿Sí? Tener la gracia de Dios, que sean tus palabras siempre con gracia.
¿Sabes la importancia que hay cuando tú vas a predicar y pides la gracia de Dios? Cuando tú vas a pedir un trabajo y tienes la gracia de Dios. Sean tus palabras siempre con esta gracia de Dios. Ahí en Daniel nos habla que Dios le dio gracia a Daniel delante del jefe de los eunucos. Y es necesario que nosotros nos expresemos con esta gracia de Dios, que siempre que queramos hablar con la familia, que siempre que queramos hablar con alguien, que Dios nos dé gracia y vamos a poder solucionar los problemas cuando los hay. Que Dios nos dé gracia. Vamos a continuar ahí, dice, sean sus palabras siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sí? Colosenses 4:3 más. 4:6. Sí. Sazonada con sal. No sé si has comido alguna vez, bueno, creo que en México todos nos gustan los frijoles, pero no sé si has comido los frijoles sin sal. Una vez fui a un lugar y estaban comiendo unos sopes y le ponían frijoles, bueno, naturales, porque hoy hay de lata, de bolsa, ¿no? Y no tenían sal. Y de verdad que cambia todo el sope, ¿no? Que esos frijolitos pues no le ayudaban mucho. Entonces tan solo comer los frijoles sin sal. Cuando tienen sal, bueno, cuando están bien sazonados, porque hasta eso ya si les pones sal después ya no sabe igual. Tienen que estar bien sazonados. Entonces aquí nos habla la palabra de Dios, dice, sean sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. La comunicación. Está bien que todos hablamos la misma lengua aquí, pero ¿cómo comunicamos? Que sean tus palabras sazonadas con sal. Y bueno, pues algo que, hablando de la sal, pues el Señor nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra, la sal de este mundo. Nosotros somos los que debemos darle sabor. Y hay personas que tienen esa facilidad para poder platicar sin groserías, sin palabras de doble sentido, sin albures, y tienen gracia para hablar. Son personas que pueden dar consejería, son personas que pueden ayudar a otros. Pide al Señor que te dé gracia, que tengas esa sal en tus pláticas. Y vamos a Efesios nuevamente, 5:4. Dice la palabra de Dios, ni palabras deshonestas, ¿sí? Ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Sí? Que no hables truhanerías, o sea, palabras que están llenas de, que tienen que ver con la contaminación sexual, palabras con expresiones sexuales. Dice ni necedades. Y la palabra que encontramos ahí es la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias. La iglesia necesita expresar esto, acción de gracias. A veces nos basamos dando solamente en el chisme, que no, o en los albures, en las palabras de doble sentido, que no expresamos acción de gracias. Y pues bueno, pues sé que muchas de las veces, ¿verdad? Estamos luchando. Recuerdo familias, una familia completa que se convirtió a Cristo, y en esta familia todos hablaban de albur. Para cualquier cosa era un albur, una palabra en doble sentido. Ellos en algún momento dijeron, bueno, pues ya estamos en Cristo, pues vamos a seguir hablando, esto no edifica, ¿no? Y ellos mismos empezaron a poner reglas, y ellos pusieron una regla en su casa que dijeron, cada uno que diga una grosería va a poner 5 pesos. Y a la semana, al mes, pues ya tenían el ponche ahí de monedas, pero porque iban pagando. Pero esto a ellos les sirvió. Con el tiempo, el siguiente mes iba disminuyendo, ya medían sus palabras.
Y cada vez fue siendo menos la cantidad que hubo el momento que todos podían expresarse sin groserías. Una de las formas que nosotros tenemos es poder decir al Señor: cambia mi lenguaje, cambia mi forma de hablar, dame gracia para hablar. Vamos a decir, apropiado que estés en la casa de Dios y bueno, que no las digas, pero que en el trabajo, fuera de aquí, las tengas que expresar. O sea, no tiene sentido, sería hipocresía. Y el Señor nos enseña que podemos cambiar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos cambiar nuestras palabras. Vamos ahí al Salmo 141. Salmo 141, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: pon guarda a mi boca. Porque a veces queremos que el Señor ponga guarda en la boca de los demás, que los calle, pero tú la sigues diciendo, tú sigues en las palabras de doble sentido. Dice: pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Desde aquí el Señor nos deja la palabra. Nosotros podemos pedir al Señor que cambie nuestra forma de hablar. Y bueno, para todos los que me mandan solicitud de amistad en Facebook, tengan cuidado con lo que publican. Mandan solicitud y están publicando palabras en doble sentido. Cristiano soltero en busca de ayuda idónea, no importa que sea del mundo, yo la mantengo. Fíjate nada más. El otro día hasta le puse abajo: amén, vamos a estar orando por ti, que llegue la ayuda idónea. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que decimos, de lo que expresamos. Es importante. Ponte de pie, por favor.